¿Qué tal? Muy buenos días a todos, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ofrecemos una disculpa por este retraso que estamos teniendo, algunos problemas técnicos como siempre sucede, ¿verdad? Así que la bienvenida la doy muy rápido para poder dar entrada a la presentación de la licenciada. Licenciada, muchísimas gracias. Vamos a tener hoy un evento muy interesante. Una de las cosas, me voy a sentar, permítame sentarme. Una de las cosas que hemos encontrado dentro de los programas de eficiencia energética que ustedes nos han presentado, y no de este año, sino de años anteriores, es que al ustedes cambiar estos vehículos antiguos que consumen una buena cantidad de combustible, al hacer un arrendamiento por vehículos nuevos, el ahorro en combustible es sustancial. Varios de ustedes nos han señalado un porcentaje muy importante de la ventaja del arrendamiento vehicular. Eso es lo que queremos explorar el día de hoy, ¿no? Ver las ventajas que pudiera tener el arrendamiento. Por supuesto habrá algunas desventajas y ya las iremos discutiendo en el término de este seminario. Pero bueno, les decía yo, tenemos la presencia de la licenciada Ana Cristina Hernández Velázquez, que nos acompaña representando a la Secretaría de la Función Pública, y ella nos va a dar a conocer las características principales de los contratos marco. Ella en su oficina está encargada de esta parte muy importante para la Administración Pública Federal. No únicamente hay un contrato marco para el arrendamiento de vehículos, hay otros contratos marco que ella se encarga de ellos. Entonces, quisiera dar la bienvenida a la licenciada Ana Cristina Hernández Velázquez. También la acompaña, José Carlos y Liceluturde. Él nos va también a acompañar en la presentación, la va a compartir. Y bueno, después de esta plática que tenemos con la licenciada, también vamos a tener a los proveedores de este servicio. En primer lugar al representante de Autofin, después Jetvan y después Hertz. Al final va a ser muy importante que se queden todos hasta el final, porque el ingeniero Armando Maldonado va a presentar las actividades que se llevan a cabo para el cumplimiento de la capacitación que está en las disposiciones publicadas en Diario Oficial. Pues bien, agradezco, ahora sí, por favor, les damos un aplauso a la licenciada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya, perdón. Buenos días, mi nombre, como lo comentaron hace un momento, Es Ana Cristina Hernández. soy directora de Procesos y Enlace de la Secretaría de Función Pública. Bueno, primero quería presentar a nuestra institución, más que a mí en lo personal. En la Secretaría de la Función Pública representamos a la Unidad de Política de Contrataciones Públicas. Nosotros nos encargamos en esencia de diseñar estrategias de contratación que puedan ser utilizadas por las diferentes dependencias y entidades al momento de llevar a cabo sus contrataciones de diversos bienes o servicios. En el caso particular del tema que vamos a abordar hoy es el de contratos marco. Para nosotros es una de las principales estrategias de contratación que promovemos en la Administración Pública Federal, con el objeto de agilizar las contrataciones en cada una de sus áreas, poder llevar a cabo de manera más rápida estos procedimientos de contratación e incluso generar ahorros en virtud de que en muchas de estas estrategias se generan además economías de escala en las empresas que nos ofrecen esos bienes o servicios, dependiendo un tanto del bien o servicio de que se trate y de las estrategias de contratación que promovamos. Solo por comentar una más, la consolidación es otra de las estrategias que promovemos a nivel Administración Pública Federal. Y en el caso de hoy de contratos marco, como bien lo mencionaba el ingeniero,
Hay contratos marco para arrendamiento de vehículos, mantenimiento de vehículos, vacunas, vales de despensa, licencias de software, etc. El caso aquí nosotros es que buscamos identificar bienes o servicios de uso generalizado que contraten las dependencias y entidades para, como les decía, poder hacer más sencillas las contrataciones. Entonces, en el tema de hoy, pues es un contrato marco de arrendamiento de vehículos que ya tiene varios años vigente, y es un tanto explicarles en qué consiste este contrato marco y cómo lo pueden utilizar ustedes directamente si es que son o forman parte de un área contratante, o bien para que ustedes, si son administradores de flotilla, bueno, tengan el conocimiento general de cómo facilitar o cómo solicitar sus requerimientos con base en este contrato marco. Entonces, en esencia, primero, un contrato marco es un instrumento jurídico. Al ser un instrumento jurídico, es un acuerdo de voluntades que se celebra entre una dependencia o entidad y uno o más posibles proveedores. Aquí decimos que son posibles proveedores porque no es que les estemos ya adjudicando algún contrato en particular a las empresas, sino sencillamente los estamos sumando a un instrumento en el que van a tener esa posibilidad de venderle a toda la Administración Pública Federal. En este contrato marco se establecen de manera general las especificaciones técnicas y de calidad, los alcances, los precios y las condiciones que van a regular la adquisición o el arrendamiento de bienes o servicios. Cada contrato, dependiendo del bien, varía en cuanto a los precios en esencia, pero sí en todos los contratos se define ya cuáles son esas especificaciones técnicas que ya no van a poder modificarse. Es decir, si ustedes quieren contratar un bien o servicios utilizando un contrato marco, va a tener que ser con las especificaciones que ya se acordaron en este contrato. Y me refiero a acordar porque, como decíamos, es un acuerdo que suscribe una dependencia con los posibles proveedores. Entonces, yo dependencia ya definí que son esas especificaciones las que necesito, y me refiero yo dependencia porque lo hice de manera consensuada con algunas otras y tomando en cuenta las necesidades de muchas de las dependencias y entidades, y aparte el proveedor estuvo mucho de acuerdo en que pudieran estar en condiciones de ofrecer esas condiciones o cumplir con esas especificaciones técnicas. Una vez ya que está definido este contrato marco, posteriormente ya las dependencias y entidades, mediante contratos específicos que formalice cada dependencia con el proveedor, se lleva a cabo la contratación. Aquí es muy importante señalar el fundamento, aunque sé que quizás ustedes no lo aplican, pero el fundamento para llevar a cabo estos contratos específicos es la fracción 20 del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones. Esto quiere decir que todas las contrataciones que deriven de un contrato marco son adjudicaciones directas. Y aquí es donde empieza, o donde de manera más sencilla se traduce la contratación en algo más ágil. Es decir, cada contrato específico celebrado el contrato marco va a implicar hacer una adjudicación directa y ya no pasar por un proceso de licitación o de invitación a cuanto menos 3, que son los otros dos procesos de los que se pueden utilizar para contratar este servicio. Bueno, aquí en esencia el objetivo de los contratos marco, como comentábamos, es primero aumentar la flexibilidad de las adquisiciones. Un contrato marco en esencia funciona para poder contratar de manera emergente, de manera más continua, es decir, cada vez que se requiera el contrato marco está disponible para que lo puedan utilizar. Hay veces que por más que se busque hacer la planeación de la contratación, sencillamente hay compras, hay contrataciones que necesitamos hacerlas de manera urgente, digamos, fuera del esquema de planeación, y esta flexibilidad la da el contrato marco. Además, en el contrato marco, nosotros, Secretaría de la Función Pública, que somos quienes diseñamos y coordinamos esta estrategia, buscamos obtener mejores precios para todas las dependencias y entidades, porque sencillamente para el proveedor que ya forma parte del contrato marco, le estamos dando una oportunidad de venta de que lo contraten todas las dependencias y entidades, y como decía, muchas veces incluso suman sus demandas o agregan su demanda para poder contratar en mayor volumen, y ese volumen pues redunda en mejores precios. Evidentemente se generan menores costos administrativos, porque pues todo lo que implica llevar a cabo un proceso de licitación, desde hacer la investigación de mercado, publicar la convocatoria, evaluar ofertas, etcétera,
Todo ello tiene detrás un costo administrativo del personal de cada dependencia o entidad que lo lleva a cabo, y esto se evita con el contrato marco, que es ya más una compra directa. Además, como decía, se reduce el tiempo de contratación, que en promedio en una licitación se lleva a cabo 30 días hábiles, y ya con contrato marco estamos hablando de que pueden ser 5 días hábiles los que dure el procedimiento de contratación. Además de que en aquellas dependencias que tienen, por decirlo de algún modo, capacidades operativas escasas, que por su tamaño no tienen una estructura adecuada, etcétera, les resulta más fácil contratar vía contrato marco, además de que muchas veces no tienen toda la expertise de los procedimientos de contratación, y a veces pueden tener muchos errores y incurrir en responsabilidades, pero es más bien por falta de conocimiento que por otra cosa, ¿no? Entonces el contrato marco también busca facilitar a los compradores públicos el conocimiento respecto de cómo hacer un procedimiento de contratación. Entonces, en general, los beneficios que se obtienen con los contratos marco van muy asociados a los objetivos que comentábamos, que como conclusión pues son menores costos, reducción de tiempos, permite una administración justa a tiempo, permite atender operaciones de emergencia, y en general mejora la gobernabilidad de las adquisiciones. También ha sido el contrato marco un tema de transparencia, digamos, en el que finalmente, dado que los precios ya están dados o la fórmula para determinar los precios ya está dada, es muy difícil generar, o que en este marco de contratación se genere corrupción, colusión o alguna actividad irregular entre comprador-proveedor. Entonces, con este mecanismo también estamos buscando desincentivar la corrupción y generar la gobernabilidad que mencionamos. Actualmente, como ustedes saben, a nivel de la Administración Pública Federal tenemos ya una página que se llama GovMX, y en esa página cada secretaría tiene su portal. Aquí en la sección de la Secretaría de la Función Pública están publicados todos los contratos marco vigentes. Aquí de cualquier forma les estamos dejando la liga para poder accesar de manera más directa. Cuando ustedes ingresan a este portal encuentran tanto el contrato marco, para el caso de los proveedores los requisitos para participar en el contrato marco, pero para el caso de las dependencias sobre todo, lo más importante es que ustedes conozcan el clausulado del contrato marco, y en particular el relativo a cómo se lleva a cabo el procedimiento de contratación, y todos los convenios de adhesión que derivan de un contrato marco, que son aquellos a través de los cuales se incorporan a las diversas empresas. Ya más adelante vamos a ver la estructura de los contratos para que podamos conocerlos mejor, pero cualquier duda o abundar mayormente en la información que estamos comentando, pues en este portal está todo publicado. Y de cualquier forma, como comentaba al inicio, la unidad de políticas se suscribe a sus órdenes para cualquier duda eventual que tuvieran respecto a la aplicación del contrato marco. Aquí es otra sección de la página, únicamente estamos mostrando los contratos marco vigentes, que son los que comentamos en un inicio, y los proyectos de contrato marco. También viene una sección de proyectos concluidos. Aquí lo trascendente para ustedes, compradores o dependencias y entidades, es siempre consultar los contratos marco vigentes, porque por ley están obligados, antes de llevar a cabo cualquier procedimiento de contratación, a verificar si hay un contrato marco vigente en determinada materia, dado que si lo hay, se convertiría en su primera opción de compra. Es decir, ya sabemos que por principio constitucional debemos dar prioridad a la licitación pública, pero ahora con la existencia de la figura del contrato marco, antes que cualquier cosa debemos primero verificar si hay algún contrato marco vigente para la materia que nos interesa. Aquí nosotros anunciamos los proyectos de contrato marco que estamos trabajando, lo cual pudiera resultarles interesante a ustedes si tienen algún proceso de planeación en el que estén incorporando alguno de esos bienes o servicios y no tienen fecha, es decir, depende mucho de la colaboración que tengamos con otras dependencias y entidades. El contrato marco no lo hacemos solos, necesitamos de gran ayuda de las áreas técnicas, de las que tengan el conocimiento, y a veces es muy largo el proceso para elaborar un contrato marco, y sobre todo porque buscamos que quede blindado en el sentido de que sea benéfico tanto para los compradores y evidentemente como para los vendedores, que para ellos les resulte atractivo formar parte de este catálogo para poder ofrecer también servicios en condiciones que a ellos les convengan y que evidentemente tengamos entonces una buena oferta
en el mercado. Bueno, entonces aquí en quienes intervienen en los contratos marco, como decía, pues en todos los contratos marco la Secretaría de la Función Pública, pero puede también intervenir alguna otra dependencia o entidad. Ejemplo, en el contrato marco de arrendamiento que estamos viendo, la Comisión Federal de Electricidad es parte en el contrato marco, dado que ellos eran uno de los principales compradores o contratantes de arrendamiento de vehículos, pues ellos tienen una gran experiencia y capacidad técnica, incluso de estructura, para poder determinar cuestiones o especificaciones técnicas relativas al arrendamiento vehicular. Entonces, en este contrato forma parte la CFE, evidentemente la Función Pública y los posibles proveedores, que a la fecha son 25, más adelante vamos a ver quiénes son. Al decir las dependencias y entidades que forman parte del contrato, puede ser cualquier dependencia o entidad, o sea, pueden ser secretarías de Estado, órganos desconcentrados, la propia Consejería Jurídica, empresas de participación estatal, etc. Entonces vamos a encontrar que hay contratos marco, como decía, que está la CFE, otros que estaba Pemex, otros que estaba el IMSS, otros en los que está el CENCIA, que es un desconcentrado de la Secretaría de Salud, etc. Entonces, a veces en los compradores se genera mucha confusión de que piensan que el contrato marco es de CFE y que solo sirve para CFE, y esa es una confusión, es un error común, y sí vale la pena aquí aclararlo, de que no es un contrato de la CFE, es un contrato para toda la administración pública, pero que promovimos de manera conjunta Función Pública CFE para el beneficio de toda la administración pública. Y bueno, los posibles proveedores, nada más cabe aquí señalar que pueden ser tanto personas físicas como morales, depende de cada contrato marco, evidentemente se establecen ciertos requisitos de cumplimiento, pero en esencia cualquier persona que ofrezca esos bienes o servicios está en posibilidad de sumarse al contrato marco. Aquí nuestra figura jurídica en México del contrato marco tiene una gran virtud, que permite que los posibles proveedores se sumen al contrato marco a lo largo de su vigencia. Hay en otros países en los que una vez celebrado el contrato marco, si se subieron 10, 15 o 20 empresas al contrato, se cierra el contrato y durante la vigencia del contrato solo van a poder comprar con esos proveedores. Aquí en México evidentemente eso no es posible, por eso está el contrato abierto para que a lo largo del contrato puedan irse subiendo empresas y podamos tener una mayor oferta del bien o servicio que estamos contratando, y en consecuencia al haber una mayor oferta pues vamos a obtener mejores precios, porque en muchos de los contratos incluso está previsto que se genere competencia dentro del propio contrato. Y bueno, ya pasando en específico al contrato marco de arrendamiento vehicular, que como decíamos es un contrato que se celebró con la Comisión Federal de Electricidad y en el que participó la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas. El objeto del contrato marco en esencia, y viene en el propio contrato, pero que evidentemente es compatible con lo que previene el reglamento y que lo comentamos en una de las primeras láminas, es establecer los alcances, características y especificaciones técnicas para la contratación del arrendamiento de vehículos terrestres. Además, también el contrato tiene por objeto establecer la fórmula para determinar el precio de dicho arrendamiento. Esto es importante remarcarlo, porque hay contratos en los que los productos ya tienen un precio fijo y el proveedor se obliga a vender esos productos bajo ese precio. Aquí no, aquí el precio varía y depende, o más bien se calcula a partir de la fórmula que viene en el contrato marco. Y además este contrato tiene por objeto establecer el mecanismo de selección de los posibles proveedores, que es en esencia el mini procedimiento de adjudicación directa que les comentaba. Son los pasos breves que deben seguir para poder llevar a cabo la contratación. Ahora, ¿qué se puede contratar bajo este contrato de arrendamiento? Este contrato de arrendamiento está conformado por el contrato, un anexo y un apéndice. Las especificaciones técnicas que comentábamos están incorporadas en el anexo y en su apéndice. En este apéndice vienen 47 tipos de vehículos que pueden ser contratados. Entonces, entre estos vehículos están los sedán, básico, mediano, grande, que pueden ser de 4, de 6 o de 8 cilindros,
Vienen los vehículos tipo SUV de 5 o 7 pasajeros, de 4 o 6 cilindros y también con la opción de que sean blindados. Vienen crossover de 5 pasajeros, 4 y 6 cilindros, vienen van para pasajeros y de carga de 4 y 6 cilindros, pick-up, chasis cabina, tracto camión, motocicletas, sedanes eléctricos híbridos, cuatrimotos, ambulancias. Las ambulancias pueden ser de 3 tipos. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Quizás ustedes recientemente vieron en periódicos, noticias, etcétera, críticas severas al contrato marco. Muchas veces, creo yo, por desconocimiento. Ejemplos, se han puesto a comparar contrataciones de ambulancias no sé, del IMSS con Capufo y no recuerdo con qué otra dependencia, en precio. Y como dijimos en un momento, el precio puede variar siempre, no hay un precio fijo. O sea, yo no voy a comprar una ambulancia siempre a 100,000 pesos. Depende tanto del tipo de ambulancia, porque cuando ustedes conozcan el apéndice, en ambulancias también hay tipos, y además en ambulancias impera otra especificación que depende de qué tan equipada quieran con elementos médicos y demás. Su ambulancia, pues evidentemente cambian las necesidades de cada dependencia o entidad, y ese equipamiento adicional que se puede integrar, sí lo pueden requerir vía contrato marco también, cambia las especificaciones y en consecuencia el precio. Entonces, por más que se quiera comparar una contratación con otra únicamente por precio, sería muy difícil. Incluso en una contratación que lleva a cabo una propia dependencia o entidad, el hecho de que yo contrate hoy un carro a que lo haya contratado hace 2 años, evidentemente el precio no va a ser el mismo. Cambia el precio por el simple hecho de que tenemos inflación, de que tenemos índices de precio al consumidor, etc. Entonces el precio siempre va a ser variable, y a lo que se trata de un esquema de arrendamiento, incluso cambia también el precio o las cotizaciones que ustedes pueden recibir en base al número de meses, por ejemplo, que estén pidiendo el arrendamiento. No les van a cobrar lo mismo un carro por un mes que por 3 años, porque 3 años implica que incluso le van a tener que dar mantenimiento a su vehículo, ¿no? Porque el contrato ya prevé que tenga mantenimiento. Entonces, si yo te lo rento por un mes, quizá en ese mes nunca voy a necesitar darte mantenimiento. En consecuencia, te voy a dar más barato ese mismo vehículo para un mes que para 3 años, ¿no? Entonces, nunca es posible comparar los precios en ese sentido. Sin embargo, sí lo que se busca es siempre obtener el mejor precio de contratación, y evidentemente cuando ustedes no lo obtengan, pues lo indispensable es hacerlo del conocimiento de la Secretaría para que nosotros veamos si efectivamente el contrato marco sigue ofreciendo las mejores condiciones de contratación, para tomar las medidas necesarias, ya sea darlo por terminado o en caso de que el proveedor en particular esté incumpliendo, pues valorar darle por terminado en específico el contrato a ese proveedor. Bueno, los autobuses, las cargo van, furgoneta y tracto camión son otros de los tipos de vehículos que vienen en este contrato marco, que como ven tiene una gama muy amplia de vehículos. Prácticamente cualquier vehículo terrestre se puede contratar vía contrato marco. Bueno, luego, ¿quiénes pueden utilizar el contrato marco? De acuerdo con la Ley de Adquisiciones y su reglamento, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal están obligadas a utilizar el contrato marco. No es optativo. Solo si ustedes demuestran con una investigación de mercado que van a obtener mejores precios fuera de los que pueden obtener por contrato marco, entonces sí pueden dejar de utilizar el contrato marco, pero no es optativo, es más bien obligatorio. Y aquí les pongo aunque creo que todos los que estamos aquí presentes somos del ámbito federal, puse una viñeta adicional de que también lo deben utilizar los gobiernos estatales y municipales cuando utilicen recursos federales, porque también aquí en la Secretaría nos llegan consultas recurrentes de si ellos pueden beneficiarse del contrato marco. Y más bien, insisto, aquí es obligatorio. Mientras ellos estén contratando con recursos de origen federal, dado que les aplica la Ley de Adquisiciones, en consecuencia también tienen que utilizar el contrato marco. Solo si estuvieran contratando con recursos propios, no podrían utilizar el contrato marco. Este contrato marco en particular no prevé ese beneficio. Hay algunos contratos que sí prevén beneficios para los estados, y ahí el proveedor también se obliga a que si un estado le solicita ese bien o servicio, pues se lo debe proporcionar, pero en este contrato no es el caso.
Bueno, luego, ¿quiénes son los proveedores que actualmente están en el contrato marco? Los voy a leer así muy rápido, no completo, pero bueno, es Jet Bancar, Turismo Cargo, Felber Norte, Integra Renta, AF Banregio, Casanova Vallejo, Tecnoalta Distribución, Arrendo Móvil, SEA Soluciones Financieras, Lomo Financiera, Cictel, Administradora, Muebles y Mudanzas, Operadora Turística, Valor Rentadora, una persona física que es Jesús Oscar Ibarra, Blue Taxi, Alquiladora de Vehículos, Capital Leasing, Rescue Medic, Supervisión Técnica del Norte, Via Motions, Eclipse Rent-A-Car, Industrias Arabi y Grupo Carvier. Estos 25 proveedores se han ido incorporando al contrato marco a lo largo de la vigencia de este contrato. El contrato en origen se celebró con 5 o 10 empresas y a lo largo del contrato se han ido incorporando más, que es lo que les comentaba. Nosotros evidentemente lo que nos interesa es que haya más oferta y siempre que nosotros identifiquemos que el proveedor está cumpliendo con los requisitos, pues va a poder formar parte del contrato. Evidentemente aquí la CFE juega un papel muy importante porque ellos son los que nos ayudan a la verificación del cumplimiento de los requisitos de todos estos posibles proveedores. Luego, hablando de la vigencia del contrato marco, este se celebró el 5 de julio de 2013 y va a concluir ya el 29 de febrero de 2016. Es decir, solo le queda vigencia este mes de diciembre y 2 meses más. Lo que quiere decir que todas las contrataciones que hagan durante estos 3 meses las van a poder hacer utilizando el contrato marco. No importa que sean contratos para el ejercicio 2016 o si son plurianuales que incluyan 2017, no importa. O sea, ustedes pueden contratar incluso el último día de vigencia del contrato marco, que es el 29 de febrero, y su contrato específico puede extenderse 2 años más. Ese no es inconveniente. Lo que sí anuncio de una vez es todavía no tenemos proyectado un nuevo contrato marco. Hay diversos puntos que, si bien este contrato marco creemos nosotros que ha sido de los más exitosos, me refiero a exitosos en el término de las dependencias que lo usan, de los montos de las contrataciones que se llevan a cabo bajo estos procedimientos. Es decir, sí es un contrato marco muy utilizado a nivel de Administración Pública Federal, y eso para nosotros es satisfactorio en el sentido de que sabemos que sí les está generando algún beneficio para las dependencias y entidades. Sin embargo, el esquema comercial necesita ser revisado y es una cuestión por la que ahorita de inmediato no va a haber un contrato marco al respecto. Además de que, como saben, la Comisión Federal de Electricidad, que es la que forma parte en el contrato, ya pasa de ser una entidad paraestatal a una empresa productiva del Estado. En consecuencia, el régimen de contrataciones de ellos ya no va a ser el de la ley de adquisiciones y por lo tanto ya no van a poder volver a celebrar un contrato marco con nosotros. En consecuencia, pues estaremos un tanto también como les decía, a la revisión completa del contrato, pero también a que podamos tener colaboración, dado que se trata de un contrato no tan sencillo en términos de cuestiones técnicas, digamos. Bueno, luego las partes que integran el contrato marco. Como decía, es en sí el contrato marco que contiene, como cualquier contrato, una serie de declaraciones de las partes y las cláusulas. En las cláusulas, como comentábamos, vienen en esencia el objeto, la vigencia, el procedimiento de selección y otras muy generales, como por ejemplo la terminación del contrato, etcétera. El anexo único en el que se señalan las alcances, características y especificaciones técnicas, y el apéndice del anexo único en el que vienen los tipos de vehículos y las especificaciones técnicas de esos vehículos. Además, como decíamos, están los convenios de adhesión que son parte integrante ya del contrato marco, porque con cada convenio de adhesión es como se incorporan a los nuevos proveedores, y es la forma en que estos nuevos proveedores están diciendo que se obligan a ofrecer esos mismos bienes y servicios a cualquier dependencia o entidad que se los solicite bajo esas condiciones. A la fecha llevamos 11 convenios de adhesión. El último fue publicado apenas el 11 de noviembre de este año. Luego, me voy a detener solo en lo más importante del contrato marco, que en este caso es el mecanismo de contratación, que viene en una cláusula del propio contrato. Que les decía yo, es un procedimiento muy sencillo de cómo llevar a cabo la contratación.
Lo que tienen que hacer ustedes, dependencias o entidades o áreas contratantes, es solicitar a través de Compranet. Aquí siempre es requisito que sea a través de Compranet a todos los posibles proveedores que forman parte del contrato marco. Porque precisamente la ventaja de que ellos ya formen parte del contrato es que puedan tener conocimiento de todas las contrataciones que se van a llevar a cabo y que ellos sean los que en todo caso oferten o no oferten la propuesta que les estén solicitando. Entonces, a todos los posibles proveedores a través de Compranet les deben solicitar la oferta económica para el arrendamiento de vehículos terrestres que requieran. En esta solicitud deben especificar la cantidad de vehículos a arrendar, conforme al anexo único que mencionamos, las condiciones de pago, el lugar o lugares de entrega de los vehículos, la fechas de entrega de los mismos y la vigencia de su contrato específico, que como les decía, en esta materia en particular, a veces se arrendan vehículos hasta por 2 días, ¿no? O puede ser que se arrenden vehículos por 3 años. Entonces, eso es muy importante porque pues de eso depende un tanto el precio que les vaya a ofrecer el proveedor. Esta solicitud, ustedes pueden establecer el plazo para que el proveedor presente su oferta, pero este plazo nunca va a poder ser mayor a 5 días hábiles, según el propio contrato marco. Entonces, si ustedes establecieron que en 3 días hábiles las empresas debían presentar sus ofertas, pues ya no van a poder recibir al día 4 ninguna otra oferta. Las que entraron el día 3 son las únicas que se van a valorar para poder seleccionar al posible proveedor. Entonces, ya que tienen las ofertas, se hace el análisis de dichas ofertas con una fórmula muy sencilla que viene aquí, que ahorita más adelante explicamos, y se selecciona el posible proveedor que cumpla con los conceptos solicitados. Y conceptos solicitados me refiero a que si pidieron 5 sedanes, 3 motocicletas, etcétera, y que cumpla con todo lo que ustedes están solicitando, ya dado que no pueden modificar las especificaciones técnicas, porque puesto que son las que ya están dadas en el contrato, tampoco pueden poner marcas. Es decir, si en el contrato marco ya pusimos que son sedanes básicos, 4 cilindros tal, si el proveedor tiene disponible puros Nissan, por decir algo, pues les va a ofrecer Nissan. Ustedes no pueden poner que querían Chevrolet, ¿no? Eso no se puede hacer en el contrato marco. Y bueno, finalmente, como decía, se selecciona al que cumpla con todos los conceptos y al que oferte el precio más bajo. Este análisis de cómo identifican al que oferte el precio más bajo se hace con una fórmula que viene en el propio clausulado del contrato marco. Y básicamente es esta la formulita que aquí, para agilizar o entender un poco más la fórmula, me permití poner este parrafito en negritas, que tratando de indicar qué es lo que implica la fórmula, que luego es lo que genera muchas dudas o consultas también. Entonces, bueno, primero, PA es el precio de adjudicación, PRES es el precio de reserva que genera cada dependencia o entidad con base en su histórico de contratación, en el propio resultado de la investigación de mercado del contrato marco, en otras investigaciones de mercado que tengan resueltas. Y PMB, que implica el precio más bajo ofertado. Entonces, básicamente lo que quiere decir la fórmula es que el precio adjudicado va a ser aquel al que corresponde a la oferta más baja de las presentadas, siempre que sea igual o inferior al precio de reserva. Por lo que si el precio mínimo de los ofertados supera el precio de reserva, no se adjudicaría el contrato. Tendrían que lanzar a un nuevo procedimiento de contratación. Esto es difícil que pase, o sea, es decir, es difícil que el precio que le están ofertando a los proveedores sea superior al precio de reserva que tenían. Sin embargo, puede pasar, y puede ser en general por 2 cosas, o bien porque su precio de reserva no fue bien determinado, es decir, como quizá nada más tomaron en cuenta el histórico de una contratación atrás, pero evidentemente, como decía hace un momento, no podemos tomar así de plano el precio histórico, porque no va a ser el precio tiene que tener un incremento natural por las condiciones de mercado. Entonces, un precio de reserva así de plano pues no nos va a servir, y siempre van a quedar por encima las ofertas respecto del precio de reserva, y en consecuencia no se podría adjudicar. Bueno, en esencia esa es la fórmula en la que pueden determinar el precio más bajo. En el propio contrato marco viene una tablita que lo que pretende es que se agilice, digamos, o que bajo este esquema puedan ustedes calcular
el precio total de manera más ágil, es muy básica, únicamente se señala la cantidad de vehículos por tipo de vehículo, el precio unitario que corresponde a ese vehículo, el subtotal y al final se suman los subtotales. Entonces esta suma de subtotales es el precio que se compara con el precio de reserva. Y bueno, en esencia es lo que a mí me gustaría compartirles del contrato marco de arrendamiento vehicular. Si tuvieran alguna duda, con todo gusto la comentamos en este momento. Muchas gracias. Bien, mi pregunta más bien va enfocada si este tipo de láminas nos las pueden hacer llegar a través de algún correo electrónico o nos dan algún material impreso. Sí, lo vamos a tener como siempre todos los seminarios, van a tener ustedes acceso a esta información como presentación, no hay ningún problema, y también seguramente vamos a tener el video que está pasando en este momento en vivo. Miren, les dimos unos papelitos para que nos pusieran sus preguntas. Yo considero que debe haber una cantidad importante de preguntas. Por favor, escríbanlas en los papeles que les estamos dando. Yo, si me lo permite, tal vez aceptaríamos un par de preguntas abiertas que no consideren problemática específica de algunos de ustedes, sino que sean más bien genéricas, como lo que acabamos de escuchar, y que nos pudieran responder. Permítanme mencionarles también, no sé si va a hacer alguna presentación más, el licenciado José Carlos Fabián Ili Saliturri, que ahora sí ya está escrito, lo puedo leer bien, Rodríguez, es el subdirector de Reingeniería de Procesos de la Secretaría de la Función Pública. Entonces les pediríamos a los dos que nos respondieran un par de preguntas abiertas, ya que no nos dio tiempo de que tuvieran ustedes la oportunidad de hacerla por escrito, pero háganlo por favor por escrito, porque nos las vamos a llevar y vamos a ponernos de acuerdo con la licenciada para poder tener respuesta a todas las preguntas. ¿Sí? Entonces, pasaría el micrófono a alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Buenos días. Bueno, soy de Yerman, solamente tengo una duda para el caso de los que somos proveedores. ¿Cuáles son las causales por las que una empresa puede dejar de pertenecer al contrato marco? Mira, el contrato marco tiene una cláusula, no recuerdo ahorita la literalidad, pero básicamente cuando incumplen en un contrato específico o cuando incumplen alguna de las condiciones pactadas en el contrato, es que se les rescinde del contrato. Es decir, si tú tienes un contrato con la Secretaría de Energía y le incumpliste en la entrega, la Secretaría de Energía nos lo comunica y nosotros directamente CFE inicia el procedimiento de rescisión. Esa puede ser una. O es muy difícil que incumplan el contrato marco, pero por decir algo, si el contrato marco, como digo, tú te obligas a ofrecer todos los productos que están ahí señalados y de repente te solicitan ofertas y tú la postulas, pero después ya no entregas, Todavía no hay un contrato. todavía no hay un contrato específico celebrado, sino simplemente hay por ahí una intención de compra y tal. Pero el hecho, y creo que sí, eso sí ha pasado, el hecho de que hayas postulado y hayas casi comprometido la compra, finalmente estás incumpliendo, porque nos diste a nosotros la palabra de que sí les ibas a vender a las dependencias y entidades, ¿no? Estás incumpliendo el contrato marco. Es una cuestión ahí de análisis jurídico que incluso nuestras áreas jurídicas han valorado respecto de qué se entiende por el incumplimiento del contrato marco, pero ese es el ejemplo más común que ahorita se me ocurre, porque dado que no tiene precios fijos, no es tan fácil el incumplimiento. Hay otros contratos que, como decía, por ejemplo, el de licencias. Si los proveedores se obligan a venderme un software en precio unitario en 10,000 pesos y si lo vende por allá en 12,000, pues esa sí es muy clara la acción de incumplimiento. Entonces, en cualquier momento yo le puedo rescindir. Evidentemente, a mí como función pública o como representante de la Administración Pública Federal, quizá me conviene seguir teniendo en el mercado ese producto, ¿no? Porque no puedo dejar a las dependencias sin productos.
Entonces yo lo que voy a hacer es obligarla a que me baje el precio. Quizá no tomo la determinación de sacarlo, pero sí de que me baje el precio. Aquí en este contrato marco respecto de precio no tenemos esos incumplimientos, pero sí en el inter del proceso de adjudicación pueden darse, pero depende mucho de que las dependencias nos lo comuniquen para que podamos ejercer la acción. Muchas gracias. Les comunico que está con nosotros desde hace unos momentos el maestro Josep Meraz. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Es el jefe de transportes terrestres de la Comisión Federal de Electricidad y muy amablemente se ha dispuesto a también acompañar las respuestas que ustedes hagan a nuestros funcionarios de la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Y bueno, si hay alguna pregunta por ahí, adelante. Buenos días, mi nombre es René Mata, de Nacional Financiera. Tengo un par de preguntas. La primera es viable, es necesario cotizar en Compranet previo para determinar el precio de reserva o no? Y la segunda pregunta es, ¿podríamos incluir una especificación técnica adicional? Entiendo que el segmento de básicos, por ejemplo, y es muy necesario para nosotros no considerar una bolsa de aire para el copiloto, ¿no? Por determinadas eventualidades que tuvimos, es un requisito que quisiéramos tener. Si no lo tiene en automático, no puedo sumar al contrato marco y seguir el proceso. Bueno, respecto a la primera pregunta, me voy a permitir casi repetirla para sobre todo que se escuche en el video. Él lo que pregunta es que si para determinar el precio de reserva deben hacerse cotizaciones en Compranet. No, en esencia no, el contrato marco únicamente prevé que se debe determinar un precio de reserva, mas no prevé el mecanismo para determinar ese precio de reserva. Es decir, como comentaba hace un momento, pueden tomar el precio propio de la investigación de mercado que se hizo para el contrato marco, o sea, ese supuesto está previsto. En mi particular opinión ya no le sería de mucha utilidad porque, como vimos, se celebró en 2013, ya es una investigación de mercado muy desfasada. Pueden tomar, como les decía, los históricos de contrataciones propias o incluso sí analizar en Compranet el histórico de otras contrataciones de otras dependencias o entidades, lo cual implica que también puedan realizar cotizaciones a través de Compranet, pero no es que exista. No es que exista un procedimiento obligatorio para determinar o llegar al precio. Y bueno, respecto de la segunda pregunta. Respecto de la segunda pregunta que comentaba si puede modificar las especificaciones técnicas del contrato, no se pueden modificar, o sea, es decir, si en el sedán Básico ya está previsto. Si en el si en el sedán básico. Bueno. A ver si nos pueden ayudar en la cabina de sonido. Algo está pasando con los micrófonos. Si en el sedán básico ya están previstas determinadas especificaciones, para modificar las especificaciones del contrato, como dijimos, al ser un acuerdo de voluntades, implica que todas las partes tenemos que estar de acuerdo en modificar las especificaciones. Entonces sería muy complejo moverle algo al contrato marco, porque tendría que pasar, porque cada uno de los proveedores me dijera sí acepto que se modifique esa especificación y tenemos que firmar todos otra vez. Entonces aquí lo que pasa es, si las especificaciones de lo que ustedes están buscando no se adecuan a lo que viene en el contrato marco, sencillamente no están obligados a utilizarlo. Porque aquí sí ya lo que nos ha ayudado mucho es que tenemos en casa la unidad de normatividad de contrataciones públicas y que ellos en su facultad interpretativa para efectos administrativos de la ley de adquisiciones y junto con la facultad de la Secretaría de emitir el manual administrativo de adquisiciones, ahí se estableció que el objeto de su contrato específico
debe coincidir plenamente con el objeto del contrato marco. Entonces ha habido ocasiones en las que quizás ustedes sí quisieran utilizar el contrato marco, como decía, por agilidad, pero a veces no coincide el tipo de vehículo que están buscando con los tipos de vehículos que están en contrato marco. Entonces ahí ya no se podría utilizar el contrato marco porque no podemos modificar las especificaciones. Espero que sí se haya escuchado, si no, con todo gusto me la hacen luego por escrito y la contesto. A ver, parece que ya tenemos. Quisiera hacerle una preguntita más, o sea, si es posible, digo, a ver si se puede. Bueno, yo vengo de Mérida, trabajo en un hospital, allá en el hospital de alta especialidad. Entonces, quería preguntar si es viable, por ejemplo, hay un vehículo asignado al director, sin embargo es un vehículo de ciertas características muy bajas, ¿no? ¿Es posible manejar un contrato marco para un arrendamiento de un vehículo mejor para él? Aunque ya tenga asignado uno pequeño, digamos. El apéndice, cuando ustedes tengan oportunidad de leerlo, El apéndice que les comentaba, trae varios tipos de vehículos. Entonces, el vehículo sí cambia. El vehículo, o sea, no nada más trae el cilindraje, sino trae varias ahí Especificaciones que les permiten a ustedes elegir el vehículo con base en el nivel jerárquico, digamos, que tengan dentro de cada dependencia, además de que lo que sí pueden solicitar, como les decía, o establecer son condiciones adicionales. No solo las más básicas, en esencia, son dónde quieren que les entreguen el vehículo, en qué fecha. O sea, con las especificaciones técnicas que pero requieran, técnicas ¿no? también pueden pedir adicionales. O el ejemplo más que les comentaba. El ejemplo más común que les comentaba es el de ambulancias. explicar, Cada quien pide lo que necesite, ¿no? se le incorpore o que se le adhiera al vehículo, eso sí se puede pedir. Lo que no se puede es modificar. Nos ha tocado también ver casos de consultas de que ciertos vehículos necesitan que se les incorpore cierto equipo especial por la actividad que realizan en campo, etcétera. Pues sí, eso también se puede. Entonces se podría. Y la segunda, los proveedores que nos mostraban acá en las diapositivas, esos son a nivel para toda la República, me imagino, no son los únicos autorizados, ¿no? Para este tipo de arrendamiento. Sí, este contrato marco es a nivel nacional. Hay otros que sí, por ejemplo el de mantenimiento vehicular solo opera para el Estado de México y para el Distrito Federal, pero este sí es a nivel nacional. Ok, muchas gracias. Muy bien, pues algo está pasando con nuestros micrófonos. Pero bueno, si no hay alguna pregunta más, digamos, podemos dar las gracias. ¿Hay alguna pregunta? Aprovechando aquí también la presencia del maestro Joseph Meraz. Ok, pues muchas gracias, licenciada Ana Cristina Hernández. Muchas gracias, licenciado José Carlos Fabián Irizarry. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, brindémosles un fuerte aplauso. Le agradecemos. Yo supongo que el maestro Meraz estará por aquí unos minutos más, así que lo tendremos pues muy atentos si hay alguna pregunta, alguien quiera platicar con él. Muchísimas gracias.